El movimiento de la reflexología rusa, o también denominada psicología objetiva, fue uno de los principales precursores para la formación del conductismo en años posteriores. Iván Sechenov y su discípulo Iván Pavlov fueron algunos de los nombres más fundamentales dentro del movimiento. Iván Sechenov es considerado el fundador de la reflexología rusa, ya que este sentó las bases ideológicas que configurarían esta escuela de psicología, las cuales consisten básicamente en una perspectiva materialista, para ser más específicos, desde una apuesta fisiológica, lo cual sería clave para la elaboración de una psicología científica. En concreto, consideraba que todos los procesos mentales no solo tienen una base fisiológica, sino que consisten en una actividad refleja, innata o aprendida, y que esta actividad podía ser estudiada de modo totalmente científico. En particular, tuvieron importancia sus estudios sobre la inhibición, en los que mostraba que un estímulo no siempre tenía por qué producir una acción, también podía generar un comportamiento inhibidor. Gracias a esta perspectiva, podía explicar situaciones sin recurrir a facultades superiores como la libertad. En cambio, Iván Pavlov es bien conocido por establecer las bases del condicionamiento clásico, gracias a sus estudios de los reflejos condicionados, los cuales proporcionaban las técnicas de asociación estímulo-respuesta. El condicionamiento clásico proporciona las técnicas para asociar un estímulo condicionado a uno incondicionado. El estímulo incondicionado es aquel que se produce de modo automático y seguro, ya que este es un reflejo. Por ejemplo, la salivación ante la presencia de comida. El estímulo condicionado es en sí mismo un estímulo neutro en relación a la respuesta que se quiere conseguir. Por ejemplo, una luz o un sonido son en sí mismo independientes de la secreción de saliva. El condicionamiento consiste en lograr que el organismo asocie ambos estímulos de manera que cuando se presente el condicionado responda como si fuera el incondicionado. Pavlov consideraba que los mecanismos de asociación básicos eran la contigüidad y la frecuencia. La ley de la contigüidad y la frecuencia es cuando estímulos se experimentan juntos repetidamente, como lo pone de manifiesto en el ejemplo del perro. Por ejemplo, si siempre que va a recibir comida, estímulo incondicionado, oye un determinado sonido, estímulo condicionado, acaba por asociar el sonido a la comida, y siempre que oye el sonido, activa el comportamiento incondicionado, la generación de saliva. En su análisis del condicionamiento, Pavlov estableció un conjunto de leyes. La extinción consiste en que si el estímulo condicionado comienza a presentarse sin recompensa, por ejemplo, a la luz o a un sonido no le sigue la comida, el condicionamiento desaparece gradualmente y acaba por extinguirse. Sin embargo, si después de transcurrido un periodo de tiempo se vuelve a presentar el estímulo condicionado, se produce una recuperación espontánea del condicionamiento. La generalización se refiere a que se puede inducir una generalización del condicionamiento de manera que genera respuestas similares en el animal. Por ejemplo, si una luz produce determinada salivación, se puede lograr que una luz similar produzca también un cierto grado de salivación. Por último, la discriminación permite lograr que el animal sea capaz de diferenciar entre objetos similares, uno de los cuales tiene un estímulo asociado y otro no. Otro de los movimientos precursores del conductismo sería la teoría conexionista de Edward Thorndike. Thorndike, cuya figura se posiciona en una transición entre el funcionalismo de William James y el conductismo, puede considerarse el iniciador en América de la investigación científica y sistemática sobre los animales, siendo especialmente conocido por su teoría del aprendizaje. Realizó experimentaciones con varios animales, pero son famosos sus experimentos con gatos en los llamados laberintos o cajas problemas. Estas buscaban determinar los motivos del comportamiento del animal. Cuando el animal lograba salir de la caja, recibía una recompensa, como comida, forjando así un condicionamiento. Su conclusión fue que los gatos no aprendían ni por imitación, ni por manipulación, incluso ni siquiera por combinación de respuestas. Más bien, aprendían de modo aleatorio mediante el procedimiento de ensayo y error. Hacían todo tipo de pruebas hasta que una funcionaba y entonces tendían a repetirla cada vez con más frecuencia hasta que la aprendían. Thorndike justificó este hecho afirmando que cuando el animal daba con la solución, se establecía una conexión neuronal en su mente que conectaba el estímulo y la respuesta adecuada. Por eso, a su teoría se le llamó conexionismo. A diferencia de las leyes de condicionamiento de Iván Pavlov, las cuales se centraban en la asociación estímulo-respuesta, Thorndike estudiaría cómo se comportaba el sujeto cuando su conducta producía determinadas consecuencias. A este proceso lo llamó condicionamiento instrumental.
ya que este consistía en enseñar a desarrollar una conducta instrumental para la consecución de un objetivo, por ejemplo, comida si se salía de la caja. Formularía algunas de sus leyes del aprendizaje, como por ejemplo, la ley del efecto, consiste en que las conductas que llevan a resultados placenteros quedan grabadas mediante el establecimiento de conexiones, mientras que las que no producen resultados placenteros debilitan sus conexiones y por lo tanto es menos probable que ocurran. La ley del ejercicio significa que cuanto más veces y más intensamente se asocia una respuesta con una situación, más fuerte será la conexión entre ambas. La ley de la disposición menciona que el animal necesita unas capacidades determinadas para realizar el aprendizaje. Thorndike entendía que estas leyes eran universales, es decir, igualmente válidas para los hombres y los animales. El conductismo clásico, también llamado behaviorismo, fue una corriente establecida por su fundador, John B. Watson. La psicología conductista se asienta sobre los pilares establecidos por el funcionalismo y por el resto de precursores como lo vendrían siendo la reflexología rusa y el conexionismo de Thorndike. Su experimento más famoso es el caso del pequeño Albert. En este se pretendía comprobar la posibilidad de que los miedos pudieran surgir por condicionamiento. Albert, un bebé de 9 meses completamente normal, no tenía miedo a ningún animal. A lo largo del experimento, se le mostrarían a Albert diferentes tipos de animales, los cuales no le provocarían ningún tipo de susto. Sin embargo, en ocasiones posteriores, cuando un animal aparecía, los experimentadores generaban un fuerte golpe imprevisto que asustaba al niño. Al cabo de algunas repeticiones, el niño empezó a mostrar miedo a los animales apenas estos aparecían, lo que creaba en Albert una asociación entre el animal y el sonido que lo asustaba. La psicología conductista de Watson no aportaría tantas cosas nuevas a la psicología, mas sin embargo, esta se encargaría de sintetizar todas aquellas posiciones anteriormente mencionadas, dándoles forma y radicalizándolas. Watson realizaría esta síntesis en su famoso artículo titulado La psicología como la visión conductista. En ella mostraría su posición sobre los puntos fundamentales de la psicología conductista, en los que se mencionarán algunos de ellos. La psicología debe ser una ciencia objetiva y con la capacidad de predicción idéntica al resto de las ciencias naturales. Su metodología se basa en el rechazo definitivo y total de la introspección y asunción del método experimental. La conducta, la cual es todo lo que el organismo hace o dice, sería a partir de ahora el objeto de la psicología, ya que el método experimental no se podría aplicar a algo como la conciencia, que es directamente inobservable. El conductismo no puede hallar la conciencia en ningún rincón del tubo de ensayo. Asociacionismo. La explicación del comportamiento humano es constructiva desde un punto de vista asociacionista. El principio central del conductismo es que todo comportamiento complejo es un crecimiento o desarrollo de respuestas simples. Mecanicismo. El conductismo supone una visión mecanicista del hombre que llevó a Watson a afirmar: en nuestro trabajo se da por supuesto que el organismo es una máquina. Por eso puedo afirmar también de manera contundente: la situación nos domina siempre. Esto implica que la libertad no juega ningún papel en el análisis del conductista. El conductismo abogó por un evolucionismo duro que no solo sostiene la teoría de la evolución, sino que afirma una continuidad básica entre los hombres y los animales, lo que justifica la investigación con animales. El conductismo de Watson resolvió el problema mente-cuerpo optando por la mera existencia del cuerpo, rechazando cualquier existencia de la conciencia, afirmando en una ocasión que la conciencia nunca se ha tocado, olido, probado o movido. Es una completa suposición tan improbable como el antiguo concepto de alma. Gracias al cambio de paradigma conductista, la psicología abandonó definitivamente la introspección y temporalmente la conciencia, orientándose a una psicología científica centrada en las leyes científicas similares a las de otras ciencias. Años después, el psicólogo conductista B.F. Skinner establecería una postura igual de radical que la de Watson, pero diferente en algunos aspectos. Skinner estaba mucho más interesado por las consecuencias de los actos, por los resultados de la conducta a comparación de Pavlov y Watson, los cuales se centraban más en las respuestas. Su perspectiva psicológica consideraba que lo que sea que existiera en el interior del organismo carecía de cualquier tipo de relevancia. A esto lo llegó a denominar caja negra o caja vacía. Su perspectiva se centraba en el análisis de las consecuencias de los actos y en su influencia sobre el comportamiento, a lo que le llamó conducta operante.
En este sentido, en otras palabras, Skinner enfocó sus estudios en la teoría del aprendizaje y para formular esta teoría partió de las cajas problema de Thorndike, pero simplificando su estructura en una cámara experimental mucho más sencilla, las cuales se les llamó la cámara operante o cámara de Skinner. Estas últimas permitían que un animal, pulsando un dispositivo, obtuviera comida. El objetivo de esta caja consistía en intentar controlar la conducta mediante el refuerzo. La probabilidad de que las respuestas de un animal se llegaran a producir y a repetir, o todo lo contrario, estaban determinadas por las consecuencias, cuyos resultados podían llegar a ser placenteros o desagradables. Existen dos tipos de consecuencias, los refuerzos y los castigos, los cuales pueden ser tanto positivos como negativos. Los positivos pretenden agregar, mientras que los negativos quitar. Por otra parte, los refuerzos buscan aumentar una conducta, mientras que los castigos disminuirla. Es así como en los refuerzos positivos se añade algo que es agradable, mientras que en los negativos se elimina algo que es desagradable, pero en los castigos positivos se añade algo que es desagradable, en cambio en los negativos se elimina algo que es agradable. Finalmente, debido a los nuevos descubrimientos en años posteriores, sobre todo en aquellos estudios relacionados acerca de la genética, es que el conductismo comenzó a ser rechazado, no tanto por lo que quería conseguir, sino por las negaciones que imponía. Esto supuso el paso hacia una psicología cognitiva más amplia y rica, a la que llegaron a contribuir la Gestalt, la psicología humanista y el psicoanálisis.